Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en, en esta sesión del mes de mayo del seminario BAID de la Facultad de Ciencias Actuariales. Me presento con ustedes. Yo soy José Daniel López Barrientos, soy profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Para la sesión de hoy, bueno, pues tenemos un invitado sumamente especial. Se trata ni más ni menos que de uno de los actuarios que han marcado tendencia a nivel nacional, por lo menos, eh, en el gremio actuarial de nuestro país. Se trata ni más ni menos del actuario Crisóforo Suárez Tinoco. Cris es socio director en Atlas Seguros, en Seguros El Potosí. Cris también ha sido pues, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios. Cris bueno, pues él estudió actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues en los próximos días ya va a estar obteniendo su grado como maestro en ciencias actuariales por la Universidad de Anáhuac, México. El día de hoy, Cris va a compartir con nosotros pues algunas de sus reflexiones acerca de los estatutos para el marco regulatorio de Solvencia II. Entonces, bueno, pues para mí es un verdadero honor pues poder ser anfitrión en esta sesión. Bueno, pues espero que lo disfruten mucho, que lo aprovechemos mucho. Paso los controles a ti, Crisóforo. Bienvenido. Muy bien, buenos días a todos. Me da gusto tener contacto con ustedes a través de este medio. Vamos a platicar un poco sobre el régimen de solvencia, no en lo general, sino en lo particular para el seguro de terremoto. El seguro de terremoto es un seguro muy relevante dadas las condiciones de riesgo en las que vivimos en esta ciudad. En general, todo el país, algunas zonas mucho más riesgosas que otras, pero en particular la Ciudad de México lo vivimos continuamente, esa agravación de riesgo. Me voy a permitir ir desplazando la presentación. Un poco de las generalidades del riesgo de terremoto. Entonces, como deberán saber, la naturaleza del riesgo de terremoto tiene que ver con el movimiento de placas tectónicas que se están continuamente moviendo. Esas placas tectónicas son gruesas capas sólidas de tierra que se están moviendo continuamente, flotan sobre una capa más líquida de mayor temperatura que está más cerca del núcleo de la Tierra. Y este movimiento de placas tectónicas chocan entre sí, a veces chocan de frente, a veces unas placas pasan por debajo de la otra y algunas simplemente se deslizan por un lado, pero este movimiento de fricción nos lleva a los temblores, a los sismos. Y en nuestro riesgo, nuestra configuración de ese movimiento de placas tectónicas, pues nos lleva a lo que llaman los especializados, los especialistas, un anillo de fuego, en donde se presentan temblores, donde se presentan erupciones volcánicas, etc. Nuestro país, en general, como dije, está expuesto al riesgo de terremoto, en particular la Ciudad de México, en Oaxaca, Sinaloa, y de allí, pues, algunas placas, placa de Cocos, las placas, estas placas tienen un nombre, no voy a entrar al detalle, pero en realidad lo que nos importa para efectos de terremoto es que estas placas chocan entre sí, generan vibraciones y movimientos que nos ponen en riesgo las estructuras y dependiendo de la profundidad de estas fricciones o estos choques que tienen las placas tectónicas, causan daños diferenciados a las estructuras. ¿Sí? Entre más superficiales, las estructuras más bajitas tienen más riesgo y entre más profundos los movimientos, las estructuras más altas tienen más riesgo. Ahora bien, ante ese riesgo al que estamos expuestos como habitantes de la Ciudad de México,
tenemos muchas estrategias. Nosotros como actuarios no somos especialistas en ciencias de la tierra, en geología. Nosotros somos más especialistas en manejo, evaluación, tratamiento de los riesgos. Entonces, como tal, nosotros nos preparamos para aplicar el procedimiento o el proceso de administración de riesgos que básicamente podemos configurar como en 4 etapas. La primera es evitar un riesgo, la siguiente es mitigar o controlar esos riesgos, las siguientes son aceptar o retener los riesgos, o una alternativa más es compartir o transferir los riesgos. Estas son las estrategias de mitigación. En particular, estas estrategias de mitigación forman parte de una etapa del proceso de administración de riesgos. La primera etapa del proceso de administración de riesgos es la identificación de los riesgos. La siguiente es la evaluación de esos riesgos y la tercera etapa es el tratamiento de los riesgos. Como tales, estas 4 estrategias de mitigación de riesgos constituyen recursos de esa tercera etapa. La cuarta etapa del proceso de administración de riesgos es el reporteo, el monitoreo del comportamiento de los riesgos y el reporteo a todos los involucrados para una adecuada toma de decisiones. Entonces, para tratar el riesgo de terremoto, pues nosotros podemos aplicar estas estrategias, alguna de estas 4 estrategias o alguna combinación de ellas. Y los mecanismos de protección del riesgo prácticamente encajarían en la alternativa de compartir o transferir riesgo. Entonces, eso de compartir y transferir los riesgos lo podemos hacer mediante varios mecanismos. El autoseguro, que es realmente el caso trivial, que no, en realidad técnicamente no constituye un seguro, pero es la decisión que toma el afectado, el expuesto al riesgo, para decir, no voy a hacer nada con él, yo voy a constituir los recursos y los mecanismos para mitigar mi propio riesgo. Entonces, lo asumo y lo gestiono. La cobertura solidaria es descansar prácticamente en los gobiernos, en lo que haga los gobiernos o lo que haga la sociedad o lo que haga las organizaciones, digamos, altruistas que me van a apoyar. Entonces, confiar en ellos y decir, bueno, yo no hago absolutamente nada porque sé que en algún momento estos mecanismos o esas instituciones van a respaldarme y darme la cobertura solidaria y voy a salir adelante, ¿no? La cobertura gubernamental tiene que ver básicamente con garantizar un mínimo de protección a las clases más desprotegidas, pero también tiene que ver con la protección del patrimonio en manos del gobierno para garantizar que la infraestructura está protegida. Entonces, este mecanismo estaba básicamente establecido en lo que llamábamos el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Y ese fondo, pues con la tendencia y el ingenio del nuevo gobierno que tenemos, pues al igual que otros mecanismos, otros fideicomisos se fueron desapareciendo, pues también el FONDEN prácticamente ha desaparecido. Y se está trabajando en sustituirlo por otro mecanismo diferente al que se tenía con el FONDEN. Y el seguro privado, que es el de mayor interés para nosotros, que tiene que ver con ese mecanismo que los actuarios trabajamos y aprendemos durante nuestra formación a desarrollar, a diseñar, a promover, a administrar y para proteger las consecuencias de los terremotos, consecuencias financieras en los particulares. El seguro privado, entonces, es un negocio privado que promueven las compañías de seguros y al que tienen acceso toda persona expuesta al riesgo de terremoto.
y que por ello puede tener pérdidas económicas, entonces recurre al seguro privado. Ahora bien, los mecanismos de transferencia a través de esos mecanismos de protección, pues hablando del seguro privado, hablaremos del coaseguro entre aseguradoras. Eso quiere decir que un mismo riesgo puede ser transferido a dos compañías de seguros. La particularidad de tener dos compañías de seguros, pues es que hay dos contratos, hay dos coberturas, hay dos posibilidades de recibir el resarcimiento del 100% del daño. Entonces, si el 100% del daño se puede distribuir 70-30, 60-40 para tener 100% cubierto, un porcentaje lo va a cubrir una aseguradora, el otro porcentaje lo hará otra aseguradora. El reaseguro, que tiene que ver con la manera en que la compañía de seguros, cuando otorga una protección de seguro directo, de seguro privado, pues no tiene la capacidad para hacer frente a la totalidad del riesgo, cede una parte de ese riesgo a la compañía de reaseguro. Y esa compañía o compañías de reaseguro protegerán a la compañía del riesgo que le toca, pero frente al cliente, frente al asegurado, tendrá el 100% de la responsabilidad la compañía de seguros. Y si le incumple el reasegurador, pues es un riesgo que corre la compañía de seguros. La compañía de seguros siempre tendrá que responderle al cliente, no obstante, el reasegurador pueda no cumplir con sus responsabilidades. Y el tema de la solución integral quiere decir que quiero englobar en este concepto la idea de que todos los mecanismos pueden confluir en un esquema complejo de muchas alternativas, coaseguros, reaseguros de diferentes esquemas, también el mercado financiero. Me salté un poquito del mercado financiero y pido disculpas por ello, pero en el mercado financiero es que en los años recientes ha habido un desarrollo muy interesante de mecanismos para transferir riesgo de seguros al mercado financiero. Eso se hace a través de lo que llaman en inglés securitization, es algo así como hacer un instrumento financiero que puede ser colocado y comerciado en el mercado financiero, pero cuyo subyacente es un riesgo técnico de seguro. Y esto se hace a través de lo que llamaríamos coberturas paramétricas. Es decir, en el caso de terremoto, ponemos un parámetro y decimos arriba de ese parámetro, si ocurre un terremoto arriba de un cierto grado de intensidad, entonces se activan ciertas cláusulas del instrumento financiero. En particular, podría ser la suspensión de los cupones que podría estar dando el instrumento financiero o el postergar el pago del principal, del pago del monto, digamos, del título, del monto total de la deuda, ¿no? Del bono. Entonces, esos mecanismos permiten que la compañía de seguros, frente al evento de un terremoto grave, la compañía de seguros pueda tener recursos para pagar, dado que no le va a pagar ni cupones ni principal a los tenedores del bono catastrófico. Con este esquema, no solo sirve para el caso de terremoto, pues también sirve para el caso de pandemia, para el caso de mortalidad, una serie de cosas. Siempre y cuando se pueda parametrizar objetivamente, pues ya podemos construir un instrumento financiero con base en el riesgo subyacente de seguros. Y la solución integral, como dije antes, es la combinación de todos los mecanismos, de diferentes contratos de reaseguro, de diferentes instrumentos financieros para transferir el riesgo al mercado financiero, coaseguro, etc. El seguro de terremoto en particular pues es una cobertura adicional a la cobertura base de incendio. Lo conocemos como una cobertura o un riesgo, perdón, una línea aliada.
un riesgo aliado al seguro de incendio. No sé cómo quitar esta pantalla que me está estorbando. Ya. Entonces, es una cobertura adicional. Podemos encontrar pólizas individuales, pólizas agrupadas, pólizas semiagrupadas. Cuando hablamos de pólizas agrupadas, estamos hablando de que es una cobertura colectiva con varias ubicaciones cubiertas y condiciones que comparten todas las ubicaciones como estándar para todas las ubicaciones. Y las semiagrupadas es cuando tomamos y aplicamos condiciones diferenciadas para cada ubicación. Tenemos también los seguros tradicionales, que cubren la pérdida individualmente a cada ubicación, tal y como se haya ocurrido el daño, con la aplicación del deducible y el coaseguro para determinar el monto indemnizatorio que se tiene que pagar por el daño sufrido al contratante de la póliza. Pero también podemos tener pólizas a primer riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre una póliza a primer riesgo y un seguro tradicional? Básicamente que en el seguro tradicional opera lo que conocemos como la cláusula de bajo seguro. Es decir, que si el bien asegurado vale 100 pesos y el contratante lo cubre por 80, pues las indemnizaciones se van a cubrir al 80%, a la proporción del 80%. Pero en el caso de pólizas a primer riesgo, esto ya no aplica y es usual que en las de primer riesgo se fije un límite de responsabilidad, usualmente tiene sentido solamente abajo del monto total del valor de los bienes expuestos y las pérdidas van a estar acotadas a ese límite de responsabilidad. Estas dos características son las más destacadas de los seguros a primer riesgo. Y los seguros paramétricos, muy parecido a lo que estaba explicando de cómo funcionan los instrumentos financieros de transferencia de riesgos de seguros, ¿no?, al mercado de capitales. Y como dije también, los seguros tradicionales, primer riesgo o paramétricos, generalmente utilizan los conceptos de coaseguro y de deducibles que tienen objetivos distintos. El deducible es acotar las pérdidas pequeñas a que no lleguen a afectar la cobertura, pues para reducirle carga administrativa al proceso de gestión de siniestros. Y eso se retribuye como una reducción de costo a los contratantes. Y los coaseguros tienen el objeto de constituir un nivel de participación del asegurado en el daño, pues para que sea un socio de la compañía de seguros y se comprometa a contener los daños, y porque le implicará una pérdida en la proporción del coaseguro fijado. Eso le obliga al contratante a estar preocupado, a prever, a minimizar el riesgo, y cuando el riesgo se materialice, pues a contener o limitar las pérdidas. Ahora bien, tratándose ya de la evaluación del riesgo de terremoto, este riesgo, tenemos un modelo estatutario, y lo llamamos estatutario porque fue promovido, desarrollado, implementado por el regulador, pero el regulador, la Comisión Nacional de Seguros, acudió con una empresa llamada ERN, que tenía una vinculación con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y eso permitió, pues, que fluyera, digamos, la conexión entre ellos, la negociación, la definición, la petición de, digamos, que hubiera interés mutuo de todas las partes para esto, desarrollar un modelo de evaluación del riesgo de terremoto, y lo desarrolló la empresa ERN. Hay otros modelos. Este es el modelo nacional estatutario de referencia, que sirve para determinar la prima de riesgo, para determinar las reservas, particularmente la reserva de riesgos en curso, y para determinar el requerimiento de capital. El requerimiento de capital hay que entenderlo como el capital que debe tener la compañía, digamos, respaldada con recursos propios de la compañía, para hacer frente a desviaciones adversas de la siniestralidad. Y la prima pura
financia la siniestralidad esperada. La reserva de riesgos en curso es la reserva que hay que tener ahí para digamos, para hacer frente a los siniestros que vendrán durante el periodo por devengar de cobertura, y eso es lo que nos da. Todo eso se basa en los resultados que nos genera el sistema estatutario elaborado por ERN. Hay otros modelos internacionales, los más conocidos son RMS y Verisk, que tiene que ver con una empresa que se llama AIR, que desarrollaron ambos, entre otras firmas que han desarrollado modelos para la evaluación del riesgo de terremoto, pero las más globales son estas dos empresas, las otras son más locales, es decir, solamente se centran en riesgo de terremoto por allá por Asia, por África, etc. En particular, la empresa RN ha ido creciendo y desarrollando modelos para otros países, para Latinoamérica, incluso para Asia y creo que también África. La empresa ha ido creciendo y su modelo es el que nosotros utilizamos estatutariamente para todas nuestras obligaciones como compañías de seguros. Ahora, este modelo no es desarrollado por nosotros, por mí, ni por nadie en particular en el sector. Fue desarrollado por RN, y RN es muy probable que se haya basado en trabajos científicos que plantearon estos modelos. Entonces, el modelo de prima pura o pérdida esperada, que es esta expresión que estoy poniendo en la primera fórmula, en realidad nos dice que tenemos que ver las diferentes fuentes de terremoto y vamos midiendo de acuerdo con su intensidad la pérdida que podríamos tener si ocurre un terremoto de una intensidad M, de una función, de una fuente física I, una iésima fuente. Y entonces con ello vamos recorriendo prácticamente todas las intensidades y todas las fuentes y todas las pérdidas esperadas, y el valor esperado de todo eso es lo que nos va a dar la pérdida esperada, que para fines de seguros lo llamamos prima pura de riesgo. La tasa de excedencia se basa en la misma expresión, pero ahora no buscamos el valor esperado, sino buscamos el valor que sobrepase una cierta probabilidad, un cierto tope llamado P. Entonces, a partir de ese tope llamado P, pues calculamos cuál es la tasa de las pérdidas que superan ese tope P. Y calculamos ese importe, ese resultado. Y la pérdida máxima probable, que consiste en considerar como variable ese tope, de tal suerte que esté condicionado a una probabilidad de ruina. La probabilidad de ruina de la compañía derivada del acontecimiento de un terremoto grave, severo. Entonces, en la probabilidad, que es la parte derecha de la igualdad, el 1 menos E a la menos 1 sobre 1500, pues se basa en realidad en un modelo Poisson compuesto, y los 1500 años es conocido como el periodo de retorno del terremoto. ¿Y cómo se entiende el periodo de retorno? El periodo de retorno es el periodo en el que en promedio ocurre un evento catastrófico. Entonces, ese 1500 nos da el parámetro de la función del proceso Poisson y nos dice que en promedio se da una bancarrota o una quiebra en 1500 años. Entonces, con ese supuesto, con ese parámetro, ahora ya podemos calcular cuál sería la probabilidad de que ocurriera un evento catastrófico en 1 año, en 2 años, en 3 años, etcétera. Porque al final de cuentas, en los 1500 años va a ocurrir una vez. Entonces, con esa condicionante de la probabilidad
de pérdida, esos 1.500 años, ese periodo de retorno, está vinculado con el apetito de riesgo. El apetito de riesgo hay que entenderlo como el nivel de riesgo aceptable, tolerable, el que estamos dispuestos a correr para seguir en el negocio, para seguir en algo. Entonces, en términos de administración de riesgo, es muy importante el concepto de apetito de riesgo, porque nos dice cuál es el nivel de exposición el que el inversionista está dispuesto a correr a cambio de obtener la rentabilidad que espera. Entonces, eso nos ayuda mucho a los administradores de riesgos para configurar todo un esquema de apetito de riesgo que nos permita administrar, apoyar a la toma de decisiones en la compañía, de tal suerte que vayamos vigilando que nunca superemos el apetito de riesgo. Porque sabemos que una vez que superemos el apetito de riesgo, el inversionista se va a preocupar y va a tomar una decisión radical, y tratándose de una empresa cualesquiera, significa que el inversionista retirará su capital, la empresa desaparece y nuestro trabajo se va a desvanecer. Ya no tendremos chamba, estaremos en la calle buscando alguna otra oportunidad. Entonces, por eso es importante el apetito de riesgo. En términos del seguro de terremoto, el apetito de riesgo lo fijó el regulador y es la medida en que el regulador piensa, sí, conservadoramente, que deberíamos las compañías de seguros tener como límite de exposición máxima al riesgo. Entonces, 1.500 años es el periodo de retorno. Al aplicarlo al proceso Poisson y poner el 1 sobre 1.500, sobre todo el 1 que está arriba, significa que vamos a calcular la probabilidad de que ocurra un evento catastrófico del tipo de aquellos que ocurren en promedio una vez cada 1.500 años. Entonces, esto nos dice que el valor K va a ser lo que llamamos pérdida máxima probable en el horizonte de un año. Ahora bien, pasando a la reserva de riesgos en curso, una vez que ya tenemos la pérdida esperada, la prima pura, pues las coberturas que una compañía de seguros coloca, pues tienen una vigencia, un periodo de vigencia. Y como sabemos, las coberturas deben ser pagadas al inicio de la vigencia y debemos constituir una reserva porque esa prima que ingresó al inicio de la vigencia de las coberturas no la puede reconocer la compañía como utilidad ganada. Es un dinero que apenas se va a devengar, inicia su devengamiento y se va a ir devengando a medida que el periodo de cobertura va transcurriendo. Entonces, la reserva de riesgos en curso es precisamente ese guardado de la parte de la prima que aún no se va a devengar y que tenemos que guardarla porque la compañía de seguros todavía no se lo ha ganado, no se la ha ganado. Usualmente internacionalmente es conocida la reserva sobre primas, sobre prima no ganada. Entonces, aquí estamos presentando un planteamiento que funciona en la práctica. Normalmente simplemente se le llama prima pura no devengada, pero al momento de calcularla, pues en los hechos tenemos serias complicaciones porque hay documentos que se emiten, más bien nunca se emiten los documentos ni se pagan justamente al inicio de su vigencia. Normalmente se emiten con anticipación o se emiten ya un poco transcurrida su cobertura, una serie de cosas que se dan y hay movimientos de incrementos de suma asegurada, decrementos de suma asegurada, cancelaciones porque no paga la prima el contratante. Todos esos tipos de movimientos pues son el tipo de circunstancias que tenemos que sortear. Entonces, queda planteado en esta expresión y con esta expresión ya funciona más fácilmente considerando todos esos accidentes
de diferentes vigencias y fechas de emisión de coberturas. Entonces, la prima pura siempre está calculada por año en el modelo estatutario. Aquí lo sacamos por día al dividirlo entre 365 y es la prima pura de la iésima ubicación. Y entonces le vamos a aplicar esa formulita en función de las fechas de fin de vigencia, fecha de inicio de vigencia de esa ubicación, y estamos tomando el máximo del fin de vigencia y el fin de vigencia menos el máximo del inicio de vigencia. Perdón, FB no es fin de vigencia, es fecha de evaluación. Máximo entre fecha de fin de vigencia y fecha de evaluación menos el máximo de fecha de inicio de vigencia y fecha de evaluación. Y con esto ya funciona para determinar la prima no devengada, que sumarizada con todas las ubicaciones cubiertas, pues constituyen la reserva de riesgos en curso. También tenemos que constituir la reserva de obligaciones pendientes de cumplir. Y esas obligaciones pendientes de cumplir, que en realidad es un título que se le da en la regulación, pero que está constituida por varios incisos. El primero son los siniestros de monto conocido. Esos siniestros de monto conocido no hay que hacer gran cosa. En realidad son los montos que nos están reclamando y en los que la compañía está totalmente de acuerdo en ello, en esa reclamación. Y hay algunas circunstancias que tiene que considerar que cuando hay desacuerdo hay que tomar el promedio de eso del punto de vista del reclamante y de la compañía de seguros. Y ese tipo de cosas son las que condicionan el monto que la compañía va a registrar como un siniestro de monto conocido. No hay grandes temas ni procesos técnicos que hay que llevar a cabo. Pero lo más interesante para nosotros los actuarios está en los siniestros ocurridos no reportados. Los siniestros ocurridos no reportados son aquellos siniestros que en la realidad ya ocurrieron dentro del periodo de vigencia y serán responsabilidad de la compañía de seguros, pero por diversas circunstancias se han atorado en el proceso. Y ocurrieron y están en el conocimiento del contratante o incluso ni siquiera del contratante. Él también podría estar necesitando investigar para saber cuándo ocurrió realmente el siniestro. Pero una vez que en ese proceso de determinación de la fecha que ocurrió, del monto del daño, una serie de cosas, se tarda, no es un asunto instantáneo. Entonces, podría tardarse meses o más en determinarse el siniestro, pero no lo conoce durante ese plazo, la compañía de seguros no lo conoce. Entonces, si en medio de ese proceso la compañía de seguros tiene que cerrar sus estados financieros, no sería correcto que la utilidad, que declarara una utilidad por el hecho de que no le han llegado los siniestros, cuando en realidad, cuando lleguen, los va a tener que pagar. Entonces, eso es el fundamento de los siniestros ocurridos no reportados. Ahora, ¿cómo los calculamos? Lo que aquí presento es la metodología básica, muy simple, muy sencilla, que va a ilustrar el concepto del cálculo de la reserva de siniestros ocurridos no reportados. Y en la literatura van a encontrar metodologías muy sofisticadas, desarrollos muy técnicos, muy matemáticos, estadísticos, que bueno, confieso, a ese grado no he entrado. Y por cuestión de operativa, de trabajo y otras prioridades, en algún momento quizá lo haga. Pero aquí en la presentación de este enfoque, de esta técnica básica, debemos construir un triángulo, y este triángulo en la parte de arriba, por columna, vamos a identificar el periodo de reporte. Por la parte de los renglones vamos a identificar el periodo de ocurrencia, y así vamos notando que la parte sombreada de la imagen izquierda son las reclamaciones ya recibidas, y las vamos ubicando en los diferentes periodos de ocurrencia, los diferentes periodos de reporte. Y se va configurando un triángulo. Entonces, la técnica básica es ver cómo se comporta ese desarrollo de siniestros. Los ocurridos están en el renglón, ¿sí? Y cuando ya completamos el renglón, quiere decir que tenemos la siniestralidad
total ocurrida, al mismo tiempo conocida por la compañía de seguros. Pero cuando está incompleto ese renglón, quiere decir que hay una parte ocurrida y conocida por la compañía de seguros y hay otra parte desconocida que tendría que estimar. Entonces, con todo lo sombreado, vamos construyendo lo que en la parte de abajo son los factores de desarrollo, que es en realidad tomar consistentemente la columna conocida de un periodo de reporte sobre el periodo de reporte previo conocido, de siniestros conocidos. Es decir, en este caso, los 252 más 280 más 312, ese total lo dividimos entre 356, la suma de 356, 394 y 423. Con ello tenemos un factor y ese factor se lo aplicamos a los 448 para estimar los 322, que es lo que esperamos que nos reporten en el segundo periodo, correspondientes a la siniestralidad total ocurrida en el cuarto periodo. Eso es lo que explico, lo que refleja la imagen del lado izquierdo, y la imagen del lado derecho, pues es un recurso que me inventé espontáneamente para poderles ayudar a ustedes a que en un esquema de Excel, donde las columnas van de la A a la H y los renglones van de la 1 al 12, ustedes puedan ver las operaciones con las que se estiman los cuadros no sombreados, el triángulo inferior derecho. Y la suma de las celdas de ese triángulo inferior derecho, es lo que constituye, bajo la técnica básica, la reserva de siniestros ocurridos no reportados. No es el objeto de esta presentación hacer un recuento de los diferentes métodos de cálculo del IBNR, solo ilustraré el concepto y cómo que además tiene que ver con la estimación de la reserva de siniestros ocurridos no reportados del seguro de terremoto, conforme a la regulación nos lo pide. Ahora bien, la reserva catastrófica es muy interesante, es fascinante el solo hecho de su concepción, porque no en todo el mundo existe el concepto de la reserva catastrófica. Y en México se concibió esto, pues obviamente por el tipo de riesgo al que el mercado mexicano, el país está expuesto. La reserva catastrófica es acumulativa, es un patrimonio que se va constituyendo a través del tiempo, ¿sí? Con lo que llamamos liberaciones de la reserva de riesgos en curso. Dicho de otra manera, con los incrementos de la prima de vengada. Liberaciones es tanto como decir disminuciones de la reserva de riesgos en curso. Y dado que la reserva de riesgos en curso es, en esencia, la prima no devengada, entonces las disminuciones de la prima no devengada constituyen incrementos de la prima devengada. Esos incrementos de la prima devengada, normalmente en cualquier otro seguro, constituirían utilidad para la compañía de seguros. En el seguro de terremoto, que tiene la particularidad de tener una frecuencia baja y una severidad muy alta, y un periodo de retorno tan largo, no se concibió la idea de no quedarse con esa utilidad, no declararla, no pagarla como PTU, ni pagarla como dividendos a los accionistas, sino guardarla. Guardarla porque con el paso del tiempo es más inminente la ocurrencia de un siniestro de grandes proporciones, de grandes daños, y entonces hay que tener recursos que no se van a poder tener tan solo con la prima del año. Entonces vamos a ahorrar esta prima de vengada durante los años en que no es probable que haya siniestros o un terremoto, para constituir un capital, un fondo que nos permita mitigar los grandes impactos económicos que va a tener la ocurrencia de un terremoto cuando este ocurra. Esa es la naturaleza de la reserva catastrófica, y que no solo tiende a ayudar y que la compañía tenga recursos para cumplirle a los asegurados,
si nosotros vemos la reserva catastrófica en conjunto en el sector asegurador, podemos interpretar que esos fondos en realidad van a terminar ayudando, fortaleciendo la resiliencia de la economía nacional ante la ocurrencia de un terremoto que trastoca todos los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad y ocasionará pérdidas muy, muy graves. Entonces, el sector asegurador también se convierte en el respaldo de la economía con este tipo de fondos que se van constituyendo a través de los años. Esa reserva catastrófica, entonces, pues la podemos, como es acumulativa, la vamos constituyendo a través de los años, tenemos que, y tiene sentido, a mi juicio, que invertirla. No la vamos a tener en el colchón, la vamos a tener ahí guardada con el cochinito, sino que la vamos a meter a que gane dinero. Pero no vamos a meterla a ganar dinero en cualquier tipo de instrumento, en cualquier inversión. Lo vamos a hacer en inversiones que sean líquidas, que sean seguras, como para que no se ponga en riesgo la seguridad que se supone debe proveer a los asegurados. Si la compañía invirtiera en cualquier instrumento, en cualquier mercado y pudiera incluso no poner en riesgo ese patrimonio, entonces no solo se pone en riesgo la compañía, sino pone en riesgo los intereses de los asegurados que están confiando en el respaldo de la compañía de seguros. Por lo tanto, esa tasa de interés debe ser correspondiente a instrumentos líquidos y de máxima seguridad. Entonces, el saldo de la reserva catastrófica va a ir creciendo en función de los rendimientos generados por su inversión, más la prima de vengada de los siguientes periodos de cobertura, de vigencia. En algún momento, pero no podemos ahorrarla, o sí podemos, pero no tiene mucho sentido, que ahorremos esa reserva catastrófica a través de los años sin límite. ¿Por qué? Porque en realidad la exposición de la compañía de seguros tiene un límite. Es decir, la pérdida máxima probable es lo máximo que la pérdida que puede tener como máximo con un cierto nivel de confianza de su portafolio. Y la compañía no va a responderle a un asegurado que no tiene un contrato vigente con ella, ¿no? Es decir, si estuvo asegurado hace 3 o 4 años, pero hoy ya no, y el terremoto ocurre hoy, la compañía de seguros no le va a responder a aquel asegurado. Le va a responder a los asegurados que, aunque no hayan aportado a la catastrófica o no hayan contribuido a la constitución de la catastrófica, en realidad son los que tienen el beneficio del seguro, porque por eso pagaron la prima del año. Y tuvieron la mala fortuna de que estuvieran asegurados con la compañía, ¿sí? Cuando el terremoto ocurrió, entonces tiene todo el derecho a que las pérdidas les sean resarcidas. Entonces, no tiene sentido ir ahorrando sin fin. Tiene sentido acotarlo justamente a algo parecido a la pérdida máxima probable, que es la medida del riesgo con un nivel de confianza del portafolio que la compañía de seguros tiene. Y eso da pie al cálculo que está en la parte de abajo, que es el límite máximo de acumulación a la fecha de evaluación. De acuerdo a la regulación, este límite máximo de acumulación se calcula cada año al 31 de diciembre y permanece vigente durante todo el año calendario. Y esto, como lo vemos aquí, en realidad es el 90% sobre el máximo, ¿sí? Entre la pérdida máxima probable a la fecha de evaluación y un promedio ponderado de la suma asegurada en riesgo, retenida al momento de la fecha de evaluación. Ese promedio ponderado, ese promedio es de lo que llamamos factor de PML, es decir, durante los 5 últimos años hemos estado
calculando, hemos estado expuestos a una suma asegurada retenida, que es el riesgo que realmente corre la compañía, es decir, habiendo deducido la suma asegurada que le cedimos al reasegurador. Entonces, calculamos la pérdida máxima probable de esa suma asegurada retenida y calculamos el factor de PML, que es el cociente de esto, durante los últimos 5 años. Ese promedio lo aplicamos a la suma asegurada retenida de la fecha de evaluación. Lo presento aquí, es el que está establecido en la regulación, pero más adelante les voy a platicar algunas observaciones sobre esto. Las reservas, como dije, las reservas se deben invertir con base en el principio de prudencia y procurar coherencia con la naturaleza, duración y moneda de las obligaciones. Esto nos lleva pues, a entender por qué los instrumentos en donde se inviertan deben cumplir ciertas características justo para no poner en riesgo los intereses de los asegurados. Y bueno, aquí es un recuento de esas, en resumen, de esas características que deben cumplir los instrumentos. Los instrumentos que se rediman, amorticen o venzan dentro de un plazo igual o menor a 1 año. Es decir, no nos están permitido invertir en muy largo plazo en instrumentos de riesgo. En instrumentos emitidos por el gobierno federal que se encuentran valuados a mercado y en los cupones devengados, la parte por devengar del cupón vigente y los cupones por devengar con fecha de corte menor o igual a 1 año calendario de instrumentos a largo plazo y bajo ciertas condiciones, perdón, es que voy a deshacerme de este cuadrito que me desconcentra. Entonces, bajo ciertas condiciones, también instrumentos listados en la bolsa de valores, catalogados como de alta bursatilidad, algunos certificados bursátiles, que para ver el detalle pues hay que ver la regulación, y algunos títulos estructurados, fibras y algunos fondos de inversión, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos son los que nos está permitido utilizar para la inversión de las reservas en general. No solo estoy hablando de la reserva catastrófica, sino de la reserva de riesgos en curso, de la reserva de destinos ocurridos no reportados, de la reserva de siniestros de monto conocido y de la reserva catastrófica. Entonces, este es el esquema de inversión, digamos las características más destacadas del esquema de inversión de los recursos de esas reservas. Ahora bien, pues pasamos a otro tema que es la solvencia. Justamente el tema central de la plática son las mejoras al régimen de solvencia. Hasta ahorita todos los elementos que he estado explicando dan contexto a los puntos centrales, que es lo que yo voy a exponer más adelantito, justamente de las mejoras que sugiero que se implementen para el régimen de solvencia de terremoto. En cuanto a solvencia, ¿cómo la entendemos? El régimen de solvencia mexicano está tipificado como un régimen del tipo solvencia 2, ¿sí? Que en realidad no impactó al régimen de terremoto, porque como dije, el régimen de terremoto se basa en un modelo estatutario, RN, y no en un método que cada compañía pueda desarrollar para calcular sus provisiones técnicas, sus reservas técnicas. Entonces, pues no cae en el contexto, el regulador decidió no afectarlo por solvencia 2. Entonces, ¿pero qué es solvencia 2? Para que no quede el concepto en el aire, solvencia 2 lo puedo explicar con este esquema, que es lo azul corresponde al primer año, digamos. No, perdón. La parte izquierda es el primer año, la parte derecha es el segundo año. La parte izquierda se compone por lo azul, que es el activo, y la parte derecha, el uso que hacemos o a quién le pertenece ese activo. Entonces, tenemos deudas para cualquier, digamos, acreedor. Entonces, yo tengo que
tengo que asignar esos activos para la cobertura de esos pasivos que tengo, pero también tengo obligaciones con los asegurados. Esos podemos decir que son muy parecidos a la deuda, pero la diferencia de color querría decir que estamos hablando en la parte de abajo de lo que le debo a otros acreedores y la parte de arriba es lo que le debo estrictamente a los asegurados, ¿no? Lo que se deriva de las obligaciones contractuales en que la compañía incurrió con las pólizas que está emitiendo. Y la parte de arriba es el capital o los fondos propios que tiene, los fondos propios que le pertenecen a los accionistas. Entonces, en el bloque de la izquierda es en el momento 0 y en el bloque de la derecha es el momento 1. ¿Qué le puede pasar a esa estructura de balance o estructura financiera, esa posición financiera? Lo que le puede pasar es que los activos se deterioren. Lo que puede ser es que las obligaciones se incrementen porque se agravan los riesgos. Por lo tanto, ambos van a impactar en una reducción de capital. Entonces, ¿en qué consiste Solvencia II? Pues en proyectar del momento 0 al momento 1 esta posición financiera bajo diferentes escenarios aleatorios. Y entonces, nosotros estamos considerando, y es usual considerar 100,000 escenarios aleatorios. Esos escenarios son de siniestralidad, son financieros, son de varios parámetros que se incorporan para en la proyección. Proyectamos esa posición financiera 100,000 veces, determinamos la disminución de capital o incremento o disminución de capital en esos 100,000 escenarios. Y bueno, dicho en forma muy simple, muy conceptual, es que todos esos 100,000 resultados los rankeamos desde la peor pérdida hasta la mejor ganancia. Entonces son 100,000, pues nos vamos a ir a aquel escenario, que haya caído en el 99.5% de los 100,000 escenarios. O sea, el escenario que corresponde al 99,500 posición en este ranqueo de resultados, en términos simplones, ese es el que va a constituir el requerimiento de capital. Es decir, aquel que nos diga con un nivel de confianza del 99.5%, ¿sí?, el capital máximo que la compañía va a perder. Dicho de otra manera también, un poco ya más formal, es el nivel de pérdida máximo, ¿sí?, con el 99.5% de confianza que la compañía puede afrontar en el horizonte de un año, y ese dinero va a ser, o ese monto va a ser el requerimiento de capital de solvencia, que vamos a comparar con los fondos propios admisibles, de los fondos propios de la compañía que cumplen ciertos requisitos como para poder cubrir y respaldar ese requerimiento de capital. Y en la medida que esos fondos propios sean mayores, muy mayores que el requerimiento de capital, la compañía va a ser más solvente. Espero, si hay alguna duda, pues vayan tomando nota y ya me preguntarán después algún detalle, alguna inquietud que tengan sobre estos conceptos. Bueno, ese es el concepto de solvencia 2, básicamente. Y entonces, con el requerimiento de capital se calcula y ese se simula, y también, al igual que el sistema RN, o sea, el sistema desarrollado por RN para el caso de terremoto, pues el regulador desarrolló el modelo estatutario de requerimiento de capital, que es el que utilizamos todas las compañías para efectos regulatorios y que
no haya observaciones, sanciones, ni tampoco declaratoria de quiebra por parte del regulador. Entonces nosotros debemos evaluar el requerimiento de capital, el nivel de solvencia con ese modelo para efectos regulatorios. Ahora bien, como dije, que en solvencia, el régimen de solvencia 2, perdón, en terremoto, el régimen de solvencia 2 no lo afectó, pues entonces vale el siguiente punto que estoy mostrando ahí. El requerimiento de capital bajo solvencia, perdón, de terremoto, es en realidad el máximo entre dos componentes. Uno que es el PML, o la pérdida máxima probable, menos lo que hayamos constituido como reserva catastrófica, menos lo que le hayamos cedido al reasegurador bajo el esquema de una cobertura de exceso de pérdida por terremoto. Entonces, lo que queda es responsabilidad de la compañía, que tiene que ser respaldado con recursos propios de los accionistas, por un lado. Por el otro, vamos a tomar, ¿sí?, el 0.1 o el 10% de la reserva catastrófica, ¿sí?, ¿sí?, por el mínimo entre la parte entera de la reserva catastrófica sobre el 50% del límite máximo de acumulación y 1. Esa formulita no la van a encontrar si la buscan en la regulación. En realidad, en la regulación descompusieron esta expresión en varios componentes, varias condiciones, y lo que yo estoy aportando aquí es una estructura que nos permita a un golpe de vista ver y analizar cómo juegan las condiciones que fueron establecidas en forma separada en la regulación. Aquí lo que nos está diciendo es, voy a constituir a lo más la pérdida máxima probable, ¿sí?, si es que no he accedido a una cobertura de exceso de pérdida por terremoto y tampoco he constituido una reserva catastrófica. Si no he constituido una reserva catastrófica, es decir, es 0, entonces el componente del lado derecho no existe, y del lado izquierdo, y si tampoco he colocado riesgo en la cobertura de exceso de pérdida, pues entonces ese CXL también es 0, y lo que quiere decir es que el requerimiento de capital es la PML. ¿Sí? Y esa PML, o esa pérdida máxima probable, es la que tengo que respaldar con recursos propios. Pero va a haber mitigantes en la medida que vaya constituyendo reserva catastrófica o vaya colocando el riesgo en la cobertura de exceso de pérdida por terremoto. Y en la medida que tenga reserva catastrófica, pues voy a ir accediendo a otro matiz, otro ajuste en función de eso, ¿no? ¿Sí? Si este fuera el único requerimiento de capital, pues sobre este dividiríamos los fondos propios admisibles para determinar el índice de solvencia. Es que el requerimiento de capital en realidad es global bajo solvencia 2, es global por varios riesgos de toda la compañía. Entonces, entran riesgos financieros, entran riesgos técnicos de seguros de vida, de gastos médicos, de autos, de incendio, de una serie de todos los ramos, y un componente más del requerimiento de capital de solvencia total es el requerimiento de capital de terremoto. Entonces, tenemos que encontrar el de terremoto y encontrar el de los otros ramos, y lo agregamos, y ahora sí, ese total representativo de la compañía lo comparamos con los fondos propios admisibles totales, y de ahí sale el índice de solvencia. ¿Sí? Permítame un segundito, por favor.
Ya regresé con ustedes, perdón. Bueno, pasando a la siguiente lámina, en las mejoras recomendadas, ¿sí?, después de analizar todo este esquema y todo este material, hemos encontrado que debemos pelear, discutir, negociar, analizar, convencer, ¿sí?, al regulador para implementar esta serie de mejoras que van a permitir un mejor funcionamiento del esquema regulatorio de solvencia. Una de ellas tiene que ver con la liberación automática de la reserva catastrófica. La reserva catastrófica constituye ese ahorro de la prima de vengada. Pero cuando ocurre un terremoto, por pequeño que éste sea, pues para ese terremoto y para los daños causados por ese terremoto, es que existe la cobertura de terremoto. Por lo tanto, la prima de vengada debería destinarse, servir para cubrir los daños o los reclamos por ese terremoto, que puede ser muy pequeño, pero de todos modos causar daño. Entonces, hoy no podemos usar esa reserva catastrófica que fue ahorrada con la prima de vengada. Porque la prima de vengada con la que mandamos a la catastrófica fue una prima de vengada teórica, a partir de una prima pura de riesgo calculada por el sistema de RN teórica, digamos, mark to model, o sea, calculada con el modelo de terremoto. Por lo tanto, no están entrando en la consideración de todo esto, del incremento de la catastrófica, los siniestros ocurridos. Entonces, si mandamos toda la prima de vengada y después resulta que sí hubo siniestros, ¿de dónde los voy a pagar? Debería pagarlos de la prima de vengada. Pero esa prima de vengada está en la catastrófica. Por lo tanto, debería poder tomar de la catastrófica para pagar esos siniestros que ocurrieron y cuya cobertura está garantizada por la póliza y por lo tanto por la prima pura que cobré. Entonces, decir que esa liberación sea automática es porque hoy no es automática. Hoy está a juicio del regulador, que el regulador tome valores, si el siniestro es grave, si el impacto financiero de las compañías es serio. Y entonces, con esas consideraciones que no están escritas, sino son valoraciones que toma el regulador, pues autoriza o no autoriza tomar de la reserva catastrófica para pagar los siniestros. Y creo que técnicamente no se sostiene esa manera de proceder. Si ya la naturaleza de la catastrófica corresponde a esa prima de vengada, y esa prima de vengada pues está destinada a pagar siniestros. Y si hay siniestros, pues hay que tomar de ahí para pagar. Pues es lo sensato, ¿no? El otro punto es una congruencia en el requerimiento de capital de solvencia y la pérdida máxima probable. Si ustedes ven el apetito de riesgo del terremoto, eran los 1500 años. Esos 1500 años, el hablar de una quiebra en 1500 años, nos lleva a un factor cercano 99.96, algo así, ¿no? Muy cercano a 96, 95. Pero no se parece al apetito de riesgo de solvencia 2, que es el 99.5. Recordarán que dije que al proyectar en la posición financiera, vamos a arrancar los 100,000 escenarios y encontrar el 99.5, el que haya caído en los 99.500, en el lugar 99.500. Quiere decir que el apetito de riesgo en solvencia 2 es 99.5, lo cual equivale a una pérdida sobre 12, una quiebra en 200 años. En cambio, en terremoto estamos utilizando una quiebra en 1500. ¿Qué significa que el periodo de retorno sea mayor y que esté en el denominador? En la medida que el apetito de riesgo es
unos más grande, significa menos, más bien, que el periodo de retorno sea más grande, implica que el apetito de riesgo es más chico. O sea, la aversión al riesgo es mayor. Y por lo tanto, el requerimiento de capital es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cómo es posible que para terremoto pensemos en que el periodo de retorno es 1 sobre 1500 años y nos quedamos proteger sobre eso? Pero en los hechos, pues yo estoy constituyendo un PML como requerimiento de capital para terremoto y no es sensato que en el caso de solvencia que cubre el riesgo de toda la compañía, nosotros estemos cómodos con una quiebra en 200 años, pero en terremoto no estamos cómodos y queramos sobrevivir 1500 años. O sea, queremos sobrevivir en terremoto, al riesgo de terremoto, a 1500 años. Por eso estamos constituyendo un requerimiento de capital que nos garantice que vamos a sobrevivir 1500 años. ¿Sí? Eso es estadístico, no es que exactamente sobrevivamos los 1500 años, pero esa es una medida del apetito en términos de proporciones o de factores. Pero para la empresa, sí toleramos poder quebrar una vez en 200 años. Entonces dice, puede quebrar la compañía en 200 años, pero en terremoto va a sobrevivir 1500, a 1500 años. Entonces dice, ¿cómo puede ser eso? La compañía a los 200 años ya desapareció. Y entonces, terremoto, ¿cómo puede existir la responsabilidad ante terremoto si la compañía misma ya no existe? Entonces, hay una incongruencia ahí. Entonces, el planteamiento es, vamos a lo congruente. Y lo congruente, a mi juicio, sería que en lugar de tomar 1500 años de periodo de retorno para terremoto, tomemos 200 años. Y entonces el requerimiento de capital va a bajar. Es importante para el sector apoyar esto. Otro es la congruencia en periodo de retorno. Perdón, creo que el anterior, aquí yo me confundí. Lo que le estoy explicando es la congruencia en periodo de retorno. Y cuando me refería a la congruencia contra el requerimiento de capital y PML, es porque el requerimiento de capital es en el horizonte de un año. Y el PML, aunque sí es en el horizonte de un año, está condicionado a un terremoto en el año. Entonces, el tema de congruencia entre requerimiento de capital de solvencia y PML, en realidad quise explicar o quiero explicar que me estoy refiriendo a que no hay congruencia de que el PML es el horizonte de un año, ¿sí? Pero de un evento en un año, ¿sí? De un terremoto en un año. Y en el cambio, el requerimiento de capital es todas las pérdidas que hayan ocurrido en un año. Y la congruencia en periodo de retorno sí tiene que ver con esto que le dediqué más tiempo, que son los 1500 y los 200 años. La RCAT no puede ser un pasivo. Normalmente el pasivo se entiende como una deuda a un acreedor. Entonces, en el caso de la reserva catastrófica, no tiene un acreedor, porque quien aportó años atrás no tiene derechos sobre lo que aportó. O sea, quien pagó la prima hace 5 años, pero no ocurrió terremoto, no tiene ningún derecho sobre la prima de vengada. Esa prima de vengada ha sido ganada por la compañía. No se le debe a nadie. ¿Sí? Es de la compañía. Por lo tanto, no es un pasivo. Sin embargo, en el régimen contable aparece como un pasivo. Entonces, eso aparece como una distorsión en eso, ¿no? Perdón, debo leer el chat.
Perdón. Ok, entonces no puede ser un pasivo porque no se le debe a nadie. Ningún acreedor externo tiene derecho a la prima de vengada ganada por la compañía. Y sabemos que esa prima de vengada ganada por la compañía es la que se destinó a la constitución de la catástrofe. Entonces, la RCAT es un FPA, o sea, un fondo propio admisible. Entonces, la propuesta sería cambiarle la tipología, es decir, categorizarlo, considerarlo como un fondo propio admisible. Si es un fondo propio admisible, entonces diríamos, constituye un fondo obligatorio que estoy acrecentando con la prima de vengada año con año, pero que va mejorando el nivel de solvencia de la compañía. Como vimos en el diagrama de solvencia, en la medida que los pasivos aumenten, los fondos propios, o sea, el capital disminuye. Entonces, si consideramos la reserva catastrófica como un pasivo, pues va creciendo el pasivo y la solvencia de la compañía va bajando. Pero si sabemos que no puede ser un pasivo, sino que es un fondo propio, entonces no va a crecer el pasivo en el balance, sino más bien va a crecer el capital. Y si va a crecer el capital, va a mejorar la solvencia de la compañía. Pero además esto es lo real, porque en la medida que yo voy constituyendo una catastrófica, voy fortaleciendo la compañía para que la compañía tenga recursos y enfrentar las catástrofes. Por un lado, tiene un riesgo muy alto, porque está incurriendo en responsabilidades frente al riesgo de terremoto, pero por otro lado, está creciendo su posición financiera, mejorando su posición financiera con recursos propios, y entonces ahí se va a equilibrar, va a crecer el riesgo, va a crecer mis fondos para cubrir ese riesgo. Pero el resultado final de la comparación del riesgo que está representado por el requerimiento de capital y los fondos propios va a mejorar y va a ser más realista. Ok. Luego, el siguiente tema es ajustar el cálculo del límite máximo de acumulación a la fecha de evaluación. Es decir, como por qué le aplicamos un promedio de los factores de los 5 años anteriores. Si al final la PML, o la pérdida máxima probable, es el nivel de responsabilidad máximo probable que la compañía tiene ante sus asegurados vigentes. Y lo que he dicho, si hace 5 años tuve unos asegurados y tuve una exposición y determiné una suma asegurada retenida y una pérdida máxima probable hace 5 años, pues no necesariamente hoy me afectan lo que pasó hace 5 años. Hace 5 años eran otros asegurados. Si el asegurado continúa conmigo y por lo tanto con la compañía y por lo tanto tengo responsabilidad ante ese asegurado, entonces está incluido en el PML de hoy. Pero si ya no está, ¿como por qué tendría yo que ver afectada mi responsabilidad hoy por algo que ocurrió hace 5 años que no tiene nada que ver con el riesgo y la responsabilidad que hoy tengo vigente? Entonces, la propuesta es no quitemos ese factor y quedémonos estrictamente con la pérdida máxima probable a la fecha de evaluación. ¿Y por qué sigo manteniendo el 90%? Ese 90% en realidad tiene que ver con un concepto de diversificación. Nos permite la regulación tomar un poco de la reserva catastrófica cuando esta es muy grande, el 10% de hecho, para financiar, respaldar el requerimiento de capital proveniente de otros riesgos, que no son los de terremoto. Entonces, si nos permite ese 10% sacarlo de terremoto, llevarlo allá, quiere decir que aquí la responsabilidad máxima va a estar acotada a ese 90% en lugar del 100%, porque el otro 10% es el que hemos destinado a cubrir y a financiar otros riesgos que no son de terremoto.
Otra es no deducir la totalidad de la cobertura de exceso de pérdida. Es decir, no tengo, es decir, los esquemas de cobertura de exceso de pérdida generalmente tienen una prioridad. Esa prioridad es el monto que la compañía cedente tiene que absorber antes de reclamarle al reasegurador. Pero hoy el régimen me está permitiendo considerar el 100% de la cobertura. Cuando ocurra un siniestro, yo no voy a poder obtener del reasegurador el 100% de la cobertura, sino va a haber una parte de abajo que se llama prioridad, que va a correr a cargo de la compañía de seguros. Por lo tanto, debiera yo solo deducir la cobertura, el diferencial, la cobertura de XL menos la prioridad. Otro es que en los hechos tenemos pólizas que vienen en dólares y en pesos. Y si ocurre un siniestro, la compañía va a responder en pesos para las coberturas contratadas en pesos y en dólares para las coberturas en dólares. Pero cuando calculamos la pérdida máxima probable, todo lo convertimos a pesos porque necesitamos la pérdida máxima probable de todo el portafolio. Entonces, aquí es necesario trabajar para poder desagregar la pérdida máxima probable global por las dos monedas, ¿sí?, en componentes de una moneda y de la otra para garantizar, para medir el riesgo de descalce por moneda. Si yo respaldo la responsabilidad con fondos propios en pesos al requerimiento de capital en pesos, porque está en el global está en pesos, en los hechos, cuando ocurra un siniestro, voy a pagar en dólares todas las pólizas que tienen cobertura en dólares. Por lo tanto, los recursos que tengo en pesos, tengo que ir al mercado a comprar dólares, y si el tipo de cambio se desvió, entonces voy a tener pérdidas o ganancias, ¿no?, en el mercado de divisas, que no están reconocidos en el requerimiento de capital. Entonces, aquí es necesario invitar al gremio para trabajar en la modernización del esquema, de tal suerte que podamos reconocer ese riesgo por moneda, ese descalce implícito por moneda. Y por último, una propuesta que en realidad es congruente con considerar la reserva catastrófica como un fondo propio admisible. El considerarlo como un fondo propio admisible me permite tomar ese dinero, porque lo que importa cuando hay una pandemia, importa la existencia de la compañía. Entonces, frente a la posibilidad de que la compañía quiebre, pues debo poder tomar recursos de una línea de negocio para atender las necesidades y las desviaciones de la otra línea de negocio. Entonces, la propuesta es trabajar en un esquema de una reserva catastrófica, propiamente catastrófica, no de terremoto, no de hidro, no de nada, de eventos catastróficos. Bueno, esas son las nueve recomendaciones. Y bueno, aquí, en este último tema, iba a hacer un recuento. No sé si todavía tengo tiempo, Dani. O ya me excedí porque estoy... Sí, adelante, adelante, Cris. Ok. Entonces, en el mercado analizando, revisando el mercado del seguro de terremoto, la pretensión del modelo de RN es determinar una medida objetiva del riesgo que significa ante terremoto una edad expuesta, una ubicación, un edificio, etcétera, ¿no? Objetiva quiere decir que si yo lo calculo como compañía, como Seguros Atlas, yo voy a determinar una prima pura. Entonces, pero si
yo me basé en las características del edificio, el tipo de suelo, el valor, el diseño, etcétera, los materiales con los que está construido, los contenidos que tiene, una serie de cosas que definen el riesgo, el monto del riesgo expuesto. Y yo llego a una prima pura, bueno, la compañía de enfrente tendría que llegar a la misma prima pura, porque está utilizando o va a utilizar características del bien expuesto, mismas que yo consideré en el cálculo. Esa es la pretensión o el objetivo de tener el cálculo de una prima pura como una prima, una medida objetiva de riesgo que permite, a partir de ahí, pues que las compañías negocien y salgan al mercado y a sabiendas de que ambas tienen valuado el mismo nivel de riesgo inherente ante terremoto de la unidad expuesta. Esa es la intención. Creo que no ha cuajado. En el tema de competencia, sabemos que, dado que esta prima pura de riesgo no es en los hechos la medida objetiva de riesgo, pues entonces cada compañía fija su prima de tarifa a su juicio. A grado tal que algunas compañías pueden estar cobrando bastante más que la prima pura, o sea, no solo para absorber los márgenes de gastos, utilidad y costos de adquisición, sino quizá un poco más. Y otra compañía podría estar cobrando por la misma comisión, por el mismo gasto y mismo costo de adquisición, misma utilidad, perdón, podría estar cobrando menos de la prima pura, dado que no se ha consolidado la prima pura de riesgo como una medida objetiva de riesgo. Entonces, así compiten las compañías. Y eso nos lleva a circunstancias bastante contradictorias, ¿no? Las compañías entonces a veces dicen, dado que la reserva catastrófica, ¿sí?, termina siendo un patrimonio de la compañía, y dado que hay muchos años en que no hay terremotos, entonces pueden caer en la tentación de cobrar menos que la prima de riesgo. Y jugársela y decir, oye, si en los últimos 10 años no ha habido terremoto, pues seguramente la probabilidad del riesgo de terremoto es más baja. Esa lógica, pues no, es como lanzar una moneda, ¿no? Y justa, y de pronto por azares del destino, durante 10 tiros o 100 tiros, siempre sale águila. Es una moneda justa, pero siempre sale águila. Entonces la gente puede decir, bueno, dado que sale águila durante los 100 tiros, pues entonces la moneda está cargada, ¿no? En los hechos no es así. O sea, sabemos, por lo que dicen los especialistas, que cuando pasa el tiempo y no hay un siniestro de terremoto, un evento de terremoto, en realidad lo que está pasando es que se está acumulando la energía. Y entonces es más inminente un terremoto de grandes proporciones. Entonces es falaz el razonamiento de que como no ha ocurrido, la probabilidad de que ocurra es más baja. Y por lo tanto puedo cobrar menos de la prima pura. Es falaz. En realidad, el riesgo puede ser que se esté incrementando, dado que no ha ocurrido. Entonces, puede caer y creo, sospechamos por los números que se manejan en el sector, que hay subsidios de primas, ¿no? Ahora, el uso del reaseguro, dado que en México el apetito de riesgo es 1,500 años y en el extranjero es muy frecuente encontrar periodos de retorno mucho más bajos para medir su apetito de riesgo, entonces el mercado de reaseguro tiene un apetito de riesgo más alto. Y como tiene un apetito de riesgo más alto y además tiene exposición a nivel internacional y por lo tanto esa diversificación geográfica le permite
que las probabilidades de siniestro vayan convergiendo a un valor menos disperso, ¿no? O sea, se vayan concentrando sobre el valor esperado, entonces pueden cobrar más bajo. No solo porque el apetito de riesgo es más alto, dado que el periodo de retorno es más bajo. Entonces, sino también por la diversificación. Y entonces las compañías pueden caer en la tentación de ceder más. Y al ceder más, en el extremo pueden ceder el 100% del riesgo. Si ceden el 100% del riesgo, podrían liberar la totalidad de la reserva catastrófica. Y entonces naufraga el esquema diseñado para el mercado mexicano, diseñado con la pretensión de hacer resiliente la economía mexicana. Nos volvemos dependientes de la capacidad financiera internacional y pues, si el reasegurador falla y no tiene los recursos ante un siniestro, pues ni modo, ¿no? Ellos, frecuentemente los reaseguradores no están obligados a constituir reservas catastróficas. Entonces, pues nosotros van a naufragar la estrategia de ir ahorrando la primera, etc. Bueno, la importancia económica, pues, es hablar más o menos de lo que significa. Creo que aquí no necesito abundar mucho, es decir, son cifras muy grandes de la exposición que está cubierta al riesgo de terremoto, que está cubierta en el seguro. Sin embargo, en términos de la exposición total, pues todavía falta. Sobre todo las viviendas particulares, hay muchísimas viviendas que no tienen una cobertura de terremoto. Las empresas tienen más conciencia de esto por sanas prácticas, por reglas internacionales, etcétera. Están más dispuestas a comprar coberturas de seguro contra terremoto, pero los particulares pues, se la juegan por ignorancia o porque pues, sencillamente no les interesa, ¿no? Sí lo saben, pero minimizan el riesgo. Y la importancia social, pues el esquema del seguro de terremoto, pues si lo pudiéramos colocar y promover para que sea adquirido por una masa importante de asegurados, sobre todo los privados, los que tienen las viviendas familiares, pues observaremos, final de cuentas, que cuando ocurra un terremoto ya no dependeremos de la asistencia, de la solidaridad, de nada, sino el esquema mismo va a ayudarnos a salir avante ante los daños de un terremoto, ¿no? Como conclusión, pues la naturaleza de la reserva catastrófica es acumulativa, se fondea con la prima de riesgo y se sujeta a un límite máximo. La evaluación del riesgo, las reservas y las solvencias se basan en un modelo regulatorio desarrollado por la empresa RN. El requerimiento de capital resulta de deducir la cobertura XL y el saldo XL es exceso de pérdida y el saldo de la reserva catastrófica a la PML. Es posible aprovechar una porción de la reserva catastrófica para reducir el requerimiento de otros riesgos técnicos y financieros, y el régimen presenta áreas de oportunidad como la afectación automática de la reserva catastrófica, considerar esta reserva como un fondo propio, y se recomienda trabajar en una reserva catastrófica multiramo, pues digamos entre las propuestas más destacadas de las 9 que revisé hace unos instantes. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, Chris. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para el expositor. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Hola, sí, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. Bueno, lo primero, Actuario Suárez, muchas felicidades. Mi nombre es Gonzalo González. Me parece muy buena y muy ilustrativa la plática que nos ha dado. Le felicito realmente. Mi pregunta, que de hecho tengo varias preguntas, pero voy a tratar de escoger una también para no ocupar demasiado tiempo. Hemos venido viendo el desarrollo de los seguros paramétricos
y la dificultad de los seguros paramétricos para extenderse en el mercado y ser aceptados. A mí lo que me gustaría conocer es su opinión con relación a los seguros paramétricos para terremoto en el caso México. Primero, muchas gracias por sus comentarios. La verdad es un honor y muy satisfactorio saber que estoy tratando de lograr, alcanzando el objetivo de transmitir estos conocimientos. Los seguros paramétricos tienen una particularidad. Son como un paso intermedio a la transferencia de riesgo de los mercados de capitales. Digamos que sus características es, definimos un parámetro y si el parámetro se supera, el beneficio del seguro se concreta. Si no se supera ese parámetro, el beneficio del seguro no se concreta. Lo cual querría decir, de entrada, es que no nos quitamos del trabajo del ajuste de siniestros. No necesito tener una infraestructura para ir y checar los daños, porque no tiene sentido, dado que no voy a reembolsar daños. Y por lo tanto no necesito validar si esos daños, cuánto valen esos daños, y si están acreditados o no están acreditados. Aquí es una especie de seguro de vida, ¿no? Ocurre el siniestro, pago y en los seguros paramétricos es que el siniestro lo defino en función de si el evento supera un parámetro o no lo supera. Yo creo que con este enfoque se pierden algunas ventajas del seguro tradicional. Es precisamente resarcir daños. Se pierde esa bondad, pero por otro lado, en la gran masa se mejora. A mi juicio, esa gran masa, sí, equivale a decir, macroeconómicamente estamos bien porque todos, o sea, como que un chiste, si me lo permite, lo hago y ojalá pues, le saque al menos una sonrisa, ¿no? Aquel que dice, los promedios son como que todos hemos comido en promedio un pollo, aunque en la realidad habemos algunos que nos hemos comido pollo y medio y otros que han muerto de hambre. Entonces, las cifras macroeconómicas tienen esa desventaja. Se ve muy bien en el agregado, pero en el detalle, en la vida microeconómica, las cosas pueden ser muy distintas. Y los seguros paramétricos, pues, se acercan un poco a ese estándar, al promedio, a lo macro, ¿sí? Que podría ser que funcione y se desentiende de las necesidades en el microespacio, en el espacio micro, donde las familias pues pueden quedar desprotegidas, ¿no? Entonces ocurre un terremoto y ese terremoto va a afectar, por decir algo, a las familias pobres, ¿no? Por ejemplo, los que tienen viviendas muy vulnerables. Y por otro lado, y no afecta a las viviendas de mejor condición, ¿no? Menos vulnerables. Pero les voy a pagar a todos indistintamente, ¿no? Ahora, si entendemos que los que son vulnerables, más vulnerables, que son clases más desprotegidas, tienen menos posibilidades de comprar un seguro, pues el que lo compra probablemente solo lucre con el seguro. Y entonces la filosofía del seguro de resarcir daños y su función social se empieza a debilitar. Así lo veo. Sin embargo, es un tema que creo importante tenerlo en cuenta para ver si encontramos un mecanismo en el futuro, ¿sí? Que sí sea un seguro paramétrico, ¿no? Pero que no se entienda de las bondades del seguro tradicional, ¿no? Donde resarzo las pérdidas. No sé si contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. La verdad es que me interesó y le agradezco mucho su opinión por los temas también que se han expuesto. La medida objetiva del riesgo,
¿no? Y el ajuste, que son una de las cosas que tenemos la gran discusión. Coincido en que pierde su medida social, pero también considero que el seguro paramétrico brinda una mayor seguridad tanto al asegurado como a la aseguradora en esa medida del riesgo. La aseguradora sabe cuándo va a pagar y cuándo no va a pagar, y el asegurado sabe cuánto va a recibir, porque siempre tenemos el tema, y está bien, pero siempre tenemos el tema del ajuste por cuánto yo aseguré y cuánto me paga la aseguradora, que creo que es uno de los grandes problemas, no del modelo actuarial o del modelo de seguros, sino del entendimiento de los seguros, por el cual nos cuesta penetrar el mercado y hacer crecer el mercado asegurador. De acuerdo. Sí, Muchas gracias. para servir. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para el expositor? Bueno. Yo sí tengo una, Liu, habla Sí, Omar Sánchez. ¿qué tal, Omar? Adelante, por favor. Sí, gracias. Oye, Cris, Sí. y con todas estas oportunidades que hay para poder cambiar, definitivamente, por ejemplo, eso de 1500 años, creo que es demasiado conservador, pero el órgano regulador, o sea, la reguladora, sí está abierta a escuchar y a hacer esos cambios, porque definitivamente debe tener algún impacto financiero bien fuerte para las aseguradoras, ¿no? Yo creo que se ha resistido, en el pasado se resistía todavía más. Sí, por eso lo pregunto, porque yo sé que muchas veces yo no sé en qué se basan luego, pero tienen mucha resistencia a hacer cambios que la verdad, o sea, en otros mercados, definitivamente, pues eso se ejecuta y se ejecuta bien. Entonces, en estos de aquí que por lo menos, pues casi todos los puntos hacen sentido, sobre todo para el beneficio del mercado como tal, ¿no? Y tampoco estás quitando muchísimo riesgo, digamos, para que pudiera caer en un tema de bancarrota, de un problema financiero a nivel mercado. Sí, yo creo que en el fondo ha habido paradigmas que se utilizaron para el desarrollo del sistema regulatorio de cálculo de la prima pura, diciendo, a ver, dada la resistencia para que la información fluya, vamos a castigar la carencia de información. Esto tiene dos aristas, porque por un lado dice el regulador, si no tienes información, vas a tener un requerimiento de capital mayor. Pero por otro lado también un poco de ¿cómo le llamamos? De relajamiento de parte de las compañías, donde las compañías podríamos haber hecho más para recuperar la información. Pero también, y en la dinámica de la competencia, pues resulta que pues, el no pedirle más información al asegurado pareciera una ventaja competitiva, ¿no? Y en términos de terremoto, pues entonces las compañías dicen, pues yo te pido menos, ya sé que voy a pagar, a constituir más en reserva y en todo eso, pero pues lo hago porque de otra manera pierdo el negocio porque la de enfrente me está pidiendo menos información al cliente. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que la prima pura es más alta de lo que debe ser. Si además le agregas este apetito de riesgo demasiado bajo del regulador para los 1500, frente al apetito de riesgo internacional, que frecuentemente es mucho más bajo en periodos de retorno y un apetito más laxo, más grande, pues entonces esa diferencia de perspectiva, de valoración del apetito de riesgo sectorial del regulador está contribuyendo a una distorsión del mercado y puede hacer naufragar el esquema. Tal vez mi contribución en este trabajo es puntualizar y dimensionar el impacto de cada una de estas observaciones que estoy planteando.
Eso quiere decir que podemos, con base en esto y con otros argumentos que se puedan agregar y sumar, ir ante el regulador y decirle, oye, estás saboteando tu propio esquema. Un esquema muy novedoso, muy bueno para el riesgo particular que vive México, en particular la Ciudad de México. Entonces, no es posible que por tener un apetito tan diferente, tan desproporcionado, incentives la fuga de coberturas, la fuga de primas, incentives la liberación de la catastrófica o incluso la no constitución de la misma. Entonces, un esquema novedoso que tiende a fortalecer la resiliencia de la economía mexicana y un poco hacerla más autónoma e independiente de los vaivenes internacionales, pues no, naufraga, se debilita y estamos encadenándonos, ¿no?, a los vaivenes de la economía internacional y de los recursos del mercado de reaseguro internacional. Tal vez este argumento que estoy diciendo ahorita, tengo la impresión de que no ha sido escuchado ni valorado por el regulador. Si entendiera eso, tal vez diría, pues no, hay ciertas incongruencias que habría que corregir y yo debo irme acercando al apetito de riesgo internacional para que no se fugue, ¿no? No, pues sí. Es algo parecido a lo que hacen los economistas del Banco de México. Si no subo la tasa de interés, el dinero se va a ir, ¿no? Ahora, para que no se fugue, pues tengo que subir un poquito la tasa de interés aquí para que los inversionistas no busquen mercados más rentables, ¿no? Pues sí. Ok. Ese tipo de cosas son las que pues, el regulador tiene que valorar y tal vez mi contribución es a agregar o ayudar a clarificar un poco más estos argumentos que pueden ayudar a que el regulador se sensibilice y empiece a facilitar la negociación, ¿no? Sobre todo porque Solvencia 2 pues ya está más que corriendo y yo creo que eso podría ayudar muchísimo a tener un poco más el estándar, sobre todo sobre los riesgos catastróficos que definitivamente están integrados dentro de la parte de solvencia, ¿no? De una compañía. Sí, de acuerdo. Ok. Gracias, Chris. Al contrario. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna última pregunta para el expositor? Ok, pues agradezco mucho su presencia a todos ustedes y desde luego también a ti, Chris, por esta extraordinaria presentación. Y bueno, con esto damos por concluida la sesión de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho.